tienen una visión sobre el tema de Haití y sobre el destino de la isla. ¿Cuál es esa visión, Pellegrini? ¿Y por qué nosotros deberíamos preocuparnos? Pero el Islam que está en Haití no es religioso, es político. Se está cocinando es la guerra civil a fuego lento. Que sectores de la administración Biden, en alianza con Amnistía Internacional, estaban planeando trasladar a República Dominicana 3 millones de haitianos. Pellegrini Castillo, fiel defensor de la soberanía nacional, y su familia, que ha alertado al país de muchos problemas que se avecinan, de otros que se han materializado. Muy contento, José, muy contento de encontrarme de nuevo aquí en tu programa. Gracias por la invitación y enviándole un saludo afectuoso a tu público, que es muy interesante, amplio. Como pasaría en cualquier parte del mundo donde no hay ejército, la policía es insuficiente y la fuerza que garantizaba el orden público se retira o la retiran, inmediatamente todo el que tenía recursos, medios, intereses que proteger, formó su propio escuadrón. Su propio escuadrón para la defensa en forma de banda, en forma de milicia. ¿Qué pasó? Empezó la lucha en Haití, una lucha intensa de 3 grupos principales. La diáspora haitiana, que tiene mucho poder y que tiene mucho encono, especialmente con los blancs, que son los grandes ricos de Haití, lo que ellos llaman los Grand Blancs. Son los ricos de Haití, la mayoría ellos los perciben como extranjeros. La diáspora tiene poder porque está vinculada desde la década de los 60 al caucus afroamericano, al Partido Demócrata, a los sectores liberales, a los sectores de izquierda, a la nación del Islam. Y ellos tienen ese resentimiento con estos ricos que apoyan los gobiernos haitianos, con tal de que los gobiernos haitianos consoliden su poder, el poder económico y los mecanismos de acumulación de riqueza. Esa diáspora tenía una expectativa de jugar un papel en la vida de Haití. A mí me explicó un líder de la diáspora en un evento en Washington que ellos estaban muy contentos, estoy hablando de 2009, aproximadamente 2009-2010. Ellos estaban muy contentos porque habían avanzado con los empresarios dominicanos en el esquema de integración insular para el comercio y la inversión. El mercado de los 25 millones, porque ellos decían que si estábamos unidos, íbamos a tener más posibilidades cuando Cuba se abriera. En ese mismo momento, la administración Obama estaba negociando la apertura de Cuba, de relaciones con Cuba. Entonces, la lógica de los grupos de aquí con los grupos de allá, bueno, vamos a unirnos para tener el control de la isla. Pero me decía ese líder de la diáspora haitiana que el resentimiento, que lo que a ellos les causaba malestar era que los blancs de Haití, los ricos de Haití, no le daban oportunidad a la diáspora. No le permitían jugar papeles importantes en la política, en la inversión. Lo tenían excluido. Y que ese era un problema que ellos tenían que resolver. Me dejó traslucir en ese momento que había una especie de resentimiento con esa alianza de los ricos de allá con los ricos de aquí. De los ricos de allá con los ricos de aquí. Esa es la contradicción, digamos que más importante porque involucra a Estados Unidos y Canadá, porque también está la diáspora
haitiana en Canadá, que ellos están muy aliados y tienen una visión sobre el tema de Haití y sobre el destino de la isla. ¿Y cuál es esa visión, Pellegrini? ¿Y por qué nosotros deberíamos preocuparnos? Bueno, nosotros tenemos que preocuparnos Porque cada vez toma más fuerza esa parte. porque nosotros tenemos que preocuparnos porque ellos entienden que las posibilidades a futuro de Haití, el espacio vital de Haití para Haití sobrevivir, está en una especie de restitución histórica, de reconquista de la parte oriental, porque muchos de ellos crecieron con la visión de que en el fondo República Dominicana surgió en la historia para negar los derechos de Haití a tener una nación libre, soberana e independiente, y que fue una especie de imposición de las grandes potencias a la revolución haitiana. Cosa totalmente falsa. Se puede probar de muchas maneras, pero ese relato ellos lo han asumido y lo promueven en Estados Unidos, y por eso tú te vas incluso a sectores de la diáspora dominicana en Estados Unidos, especialmente que están en universidades, que te compran el relato de que aquí lo que hubo fue una especie de segregación de los sectores que estaban en la parte oriental para golpear a Haití, para mutilar a Haití, para quitarle a Haití 2/3 partes de lo que ellos consideraban que era su territorio. Entonces, eso está en la base de la actitud de muchos que tienen posiciones hostiles, agresivas contra República Dominicana, porque nos ven como los instrumentos de ataque, de aplastamiento de la revolución haitiana y del pueblo haitiano. La segunda contradicción. Pero antes que usted vaya a eso, y no olvide la contradicción, es por ello que uno ve también que en universidades estadounidenses hay una ofensiva ideologizada, Claro, en contra de la República Dominicana. Desarrólleme eso y después siga con la claro, segunda claro. opción. Porque, ¿qué pasa? Hay ese pensamiento progre woke ha llegado muy lejos en todo el mundo, incluso en los propios Estados Unidos, pero con relación a República Dominicana, ellos de manera muy activa, muy insidiosa, han ido ganando terreno e incluso involucrando intelectuales dominicanos en la satanización de la propia República Dominicana. Tú encuentras un grupo de intelectuales dominicanos que son estimulados directa o indirectamente a atacar su país como un país racista, como un país xenófobo, como un país antihaitiano, como un país responsable de genocidio, como un país que acaba de producir una apatridia, como el apartheid del Caribe. Digo, yo estuve en una corte, en la primera audiencia del primer caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, unos estudiantes norteamericanos de la Universidad de Columbia y de la Universidad de Berkeley presentaron el caso con un video titulado República Dominicana, el apartheid del Caribe, para sustentar una petición ante la Corte de que le prohibiera al Estado Dominicano repatriar a cualquier nacional haitiano en el territorio dominicano, independientemente de su estatus, porque alegadamente República Dominicana no tenía la capacidad de hacer ese ejercicio de control migratorio, de control fronterizo, respetando las normas del derecho internacional humanitario. Eso fue. La Corte no lo acogió de entrada,
Pero el fallo del presidente, el fallo disidente del presidente Cansado Trindade, en cierta manera empezó a sentar las bases de lo que podía ser en el futuro una decisión internacional, jurisdiccional, para anular la capacidad de República Dominicana de controlar los flujos migratorios y los accesos fronterizos. Yo soy testigo y conmigo un grupo de funcionarios y diputados que estuvieron ahí viendo eso y nos quedamos sorprendidos de la presentación del video elaborado con toda la mala fe del mundo. Entonces, ¿qué te digo? Bueno, ese sentimiento lo tienen esa gente y han arrastrado, repito, a un grupo de intelectuales que son muy exaltados y muy reconocidos en la medida en que mantienen esa posición. Porque si mantuvieran una posición diferente, crítica, revisionista de esos enfoques, no recibieran los reconocimientos y los premios que han recibido. Mejor ejemplo, Junot Díaz. Junot Díaz. Sin vergüenza. Y la señora Álvarez, para mencionar dos. Pero hay más. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, esa contradicción es una contradicción, repito, que para nosotros es muy importante porque mueven las palancas del poder de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de los organismos internacionales. Y por eso muchas de las cosas que han pasado en los últimos 30 años están marcadas por esa visión. Sí. La otra contradicción en curso, José, es la de aquellos sectores de izquierda radical en Haití, que entienden que el problema de Haití no se puede resolver si no se hace una revolución anticolonialista, antioccidental, antiblanca, anticapitalista, que alinee a Haití con China, con Rusia, con los movimientos con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua. Y eso lo han estado alimentando a nivel regional esas fuerzas. Concretamente, después que se retiró la minuta, ¿qué pasó? Surgieron unos movimientos poderosos, muy poderosos, de grandes movilizaciones, usted recordará, en contra del gobierno de Juvenal Moïse. Obviamente era un gobierno que tenía un lastre de origen, tenía un pecado original, una falta de legitimidad muy seria, porque fue una especie de imposición, al igual que el gobierno de Martelly. ¿Quién hizo la imposición de todo eso? Para ser justo, porque en esto hay que ser justo. Bill Clinton, Edmund Mullet. ¿Quién denuncia eso? El delegado brasileño de la OEA, que dice que alteraron los resultados de las elecciones para evitar que la señora Manigá o Yusel Stan fueran los que fueran a la segunda vuelta y metieron a Martelly para imponer a Martelly. Por eso, a partir de ahí, la crisis política en Haití fue grande. Y se agravó cuando eligieron a Moïse, cuando lo impusieron, porque a Moïse lo eligen los grupos de allá, los grupos de aquí que dieron apoyo, pero lo dan porque los Clinton lo piden, porque el Core Group lo pide, porque ellos no están contando ni con los haitianos ni con los dominicanos. Entonces, ¿qué pasa? Empiezan las movilizaciones en las calles. Esas movilizaciones contaban con el respaldo del régimen de Venezuela, de Maduro, del régimen cubano y de toda la izquierda continental. 18 y 19 fueron años de grandes movilizaciones en Haití, preparando el escenario para una toma de poder
revolucionario. Revolucionario. Incluso tú recordarás que en esos días, cuando se daban esas manifestaciones, llamaba la atención de que aparecía la bandera rusa. Sí, lo recuerdo. En la marcha iban caminando, pero aparecía la bandera rusa y uno decía, qué raro. Y esto. Era Venezuela y Cuba sobre todo. Cuba, Venezuela, mató a la izquierda continental alentando ese movimiento. El punto culminante de esa estrategia se concretó en un gran encuentro que se hizo en el año 2019 en Hincha Papayé. Hincha es un pueblo histórico, en la historia de Haití ha jugado papeles importantes y ahí se reunieron todas las fuerzas de la revolución y sacaron un manifiesto. Y además fueron fuerzas internacionales, llegaron de todas partes de América y creo que fuera del continente llegaron muchas fuerzas a apoyar el movimiento. Fíjate cómo van las cosas. Este grupo lo que entendía era que había que romper las relaciones con el Corecruz mediante un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario que alineara a Haití con China, con Rusia. Obviamente todo eso coincidía con ¿qué? Con el momento en que China estaba jugando en la región una política muy agresiva, que era tomar los países que estaban alineados con Taiwán y en cuestión de un año producir un viraje y alinearlos con China en desafío a los Estados Unidos. Porque Estados Unidos no quería eso. Estados Unidos hizo todo lo posible porque Panamá, El Salvador, República Dominicana, Haití no rompieran las relaciones con Taiwán. De esos 4 países, China logró que los 3 primeros que te mencioné se alinearan con China y rompieran todo vínculo con Taiwán. Rusia tiene vínculo con Taiwán. La India tiene vínculo con Taiwán. Sudáfrica tiene vínculo con Taiwán. Brasil tiene vínculo con Taiwán. China no le dice a ellos, ciérrenme la oficina Taipei de intereses no le llaman Taiwán, pero es una oficina de relaciones. La política china en la región es cero vínculo, porque en realidad los chinos lo que querían era demostrar que en esta región ellos imponían las reglas. Con Haití no lo pudieron lograr, porque la situación de Moi era muy precaria, dependía demasiado de Estados Unidos. Y entonces Moïse estaba maniobrando y ahí viene el otro sector. Un sector interno de la política tradicional de Haití que entendía que Haití necesitaba un gobierno fuerte, una dictadura presidencial. Por ejemplo, Moïse estuvo durante todo el gobierno de Trump hasta la elección de Biden, asesorado por gente del Partido Republicano, haitianos republicanos, que le estaban dando fuerza a la idea de que él debía imponer una reforma constitucional y legitimarla por un referéndum para implantar un gobierno presidencial de mano fuerte. Porque el argumento histórico es que Haití solamente se gobierna con regímenes dictatoriales. Y el modelo que se tenía ahí era un poco el modelo duvalierista. Esa era la idea que se estaba manejando. Moïse era el blanco de ataque de los movimientos radicales y al mismo tiempo de los grupos de la diáspora
que empezaron a enviar armas a Haití. Empezaron a enviar armas a Haití, especialmente desde Florida. Yo incluso tuve un testimonio importante de una figura haitiana que me dijo, yo cada vez que voy a Haití, un americano haitiano, cada vez que voy a Haití, mi espíritu se conmueve porque pienso en los millones de haitianos, de mis ancestros, que han sufrido tanto. Y yo, que soy un tipo rico, yo siento que yo tengo que aportar a que en Haití haya un cambio, aunque eso signifique una revolución. Fíjate cómo... Parte del plan de la misma diáspora. No, claro, porque es que se van mezclando todas estas cosas. ¿Qué pasa? Fíjate que para esa época, 18, 19, se dan las grandes manifestaciones y aquí aparece una propuesta de preparar un plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes, elaborado por el Instituto Nacional de Migración bajo la dirección de doña Florinda Rojas. Y ese plan devela cuál es la estrategia final. En un momento dado, que venga un choque entre todos esos grupos, porque ya quitaron el factor de estabilidad de Haití. Lo eliminaron. Mínimo lo eliminaron. Empezaron a enviar armas desde Estados Unidos. No solamente armas, mercenarios, voluntarios, equipos de telefonía celular. Es más, empezaron a hacerle marketing a Jimmy Cherisier en Al Jazeera, que es mucho. O sea, para que Al Jazeera se mueva a promover a un personaje y a presentarlo no como el criminal capaz de cometer un genocidio en un barrio famoso de Haití. Sino como una historia de Robin Hood. No, este es un hombre que puede, tiene agenda, tiene una visión con los pobres y todo eso. Era porque se está moviendo mucha fuerza. Ahí se involucró la nación del Islam, está involucrada en Haití, pero muy involucrada, con Farrakhan, que ha dado numerosos viajes. Y la visión que ellos tienen es la fusión de la isla, y no lo ocultan. No lo ocultan. Yo una vez hablé con un diplomático importante de la política vaticana y le manifestaba mi preocupación con relación a este tema. Y él, que conocía perfectamente Haití, me dijo, sí, nosotros también estamos muy preocupados porque el Islam está avanzando en Haití, pero el Islam que está en Haití no es religioso, es político. O sea, que es mucho más peligroso todavía. Claro, porque es algo que no lo está dando espontáneamente un proceso de misioneros que vienen a expandir el Islam por la vía religiosa, sino con un interés político. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué la República Dominicana permite en su territorio entonces esa expansión con mezquitas, conociendo de eso que usted describe? Mira, la República Dominicana es un país de libertad religiosa. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros no podemos descuidar lo que podría representar tanto la expansión del vudú, que es ya, como quien dice, religión de Estado de Haití, de la nación haitiana propiamente, y que está íntimamente vinculada a su lucha de independencia. Eso me lo explicaba en un evento de libertad religiosa una funcionaria de alto nivel de Haití. Lo dijo ahí, que no se puede entender la haitianidad sin el vudú.
que eso es consustancial. Ay, Dios santo. Pero la expansión del Islam en este momento de yihad, porque hay que entender que el mundo vive ahora mismo uno de los factores, de las fuerzas profundas que están, vamos a decir, transformando el orden internacional, es precisamente la expansión de la civilización islámica, sus manifestaciones radicales, en ausencia de un Estado islámico central fuerte. Turquía quisiera jugar ese papel, está buscando jugar ese papel, y por eso tú ves que Erdogan se aparta propiamente de lo que es la corriente histórica del kemalismo, que alejó a Turquía de las visiones religiosas. Turquía sabe que no puede jugar ese papel si no se vincula a las corrientes profundas que están sacudiendo el Islam. Entonces, mire cómo está Europa. En Europa se está viendo. En África es muy cruel lo que está pasando, porque aunque está avanzando el cristianismo y aunque en el plan de Dios el cristianismo muchas veces avanza a través del martirio, y del martirio aceptado como una bendición, la verdad es que es dramático e incluso chocante e irónico ver las reacciones que hay frente a lo que el conflicto Israel-Gaza, que no es más que el conflicto entre Israel y la Umma Arabilla y la Umma Islamilla. Es más complejo. Y el silencio que hay con relación a lo que está pasando en África. Pero volvamos aquí a la isla, porque para no irnos muy lejos. Para no irnos muy lejos. Entonces, aunque no hay nada lejos, lo que parece lejos, claro. Fíjate que en el 19 aquí nos damos el plan de contingencia de flujo masivo de inmigrantes. ¿Qué es lo que estaba previendo? Que hubiera una guerra civil en Haití o un desastre natural, y que entonces República Dominicana tuviera que abrir su frontera, su provincia fronteriza, para la apertura de campamentos de refugiados. Yo le pedí hace un tiempo a Wilfredo Lozano que me mandara el plan completo, porque lo que se conoce es el resumen ejecutivo. ¿No se lo envió? No, me mandó una carta de respuesta donde me dice que no está en los archivos del Instituto Nacional de Migración. ¿Y quién lo tiene entonces? Yo voy a seguir insistiendo, porque yo había ido y había hablado con la procuradora Jenny Berenice Reynoso y le dije, mire, esto es un tema de seguridad nacional, porque ahí lo que se pactó es algo que atenta contra la seguridad exterior del Estado, contra la seguridad interior del Estado. Es un crimen contra la existencia misma del Estado. Y entonces... Ya dijo Jenny. Bueno, yo quedé de sustentarle el expediente completo, porque le estamos dando seguimiento a muchas vertientes del tema. Pero lo que me llama la atención es que en el Instituto Nacional de Migración, que es el organismo responsable, no está el plan. No está el plan. Le preguntó a Faride, porque eso le voy a mandar una adscrito carta. Le voy a mandar una carta a los miembros del Consejo Nacional de Migraciones para que digan si tienen una copia íntegra, porque eso tiene que ser conocido. Sobre todo después que el presidente dijo que en ningún caso eso se va a aceptar. Yo le he dicho, presidente, ese estudio lo financió el Departamento de Estado. Ese estudio, 2019, se hizo con asesoría de OIN y ACNUR. Lo correcto es que el Estado dominicano proceda como proceden los estados.
instrumento, formalmente el gobierno dominicano lo rechaza. No basta una declaración del presidente. Eso tiene que rechazarse formalmente para que los organismos internacionales sepan que las expectativas que ellos tienen de que si hay guerra civil en Haití, ellos la van a resolver, van a poder trasvasar la crisis para acá, que eso no se va a aceptar. El gobierno no ha querido. No ha querido, y yo he insistido mucho en eso. Hay gente que dice que no hay que insistir porque ese plan no es vinculante. Es real que no es vinculante porque no es un convenio. Pero haber recibido fondos del Departamento de Estado, haber trabajado con organismos internacionales, haber involucrado personal de muchas instituciones en ese plan, no deja de ser un elemento que en cierta manera puede comprometer la responsabilidad del Estado. Ahora, vamos porque son muchas cosas. A lo del nuevo plan. ¿Cuáles son bueno, está ese conflicto en desarrollo? ¿Dónde se produce un giro? Se produce un giro cuando gana Biden. Y Biden ya los demócratas empiezan a cambiar la política frente a Haití. Empiezan a cambiar la política radicalmente frente a Haití. Fíjate que el presidente Abinader cita a Moïse a una reunión, se ven en la frontera y firman un pacto que yo digo que es el documento más importante para entender lo que ha pasado últimamente en la isla de Santo Domingo. Es ese documento firmado por el presidente Abinader y el presidente Moïse. Incluso ahí están muchas de las claves del desenlace trágico del gobierno de Moïse. Porque Moïse seguía adelante, contando con República Dominicana y esperaba que Estados Unidos lo respaldara, pero cuando firma con República Dominicana ya pierde el apoyo de su partido y de Claude Joseph y de Martelly, porque le dio muchas concesiones a República Dominicana, cosas muy buenas para República Dominicana y para la isla, para la estabilidad de la isla. Pero tocó una tecla, como dice la expresión del doctor Balaguer, tocó una tecla. No toques esa tecla que te hundes. Que lo hundió. ¿Cuál fue la tecla? La integración energética de la isla, para que los grupos de aquí pudieran vender energía en Haití. Teóricamente para que los grupos de Haití pudieran vender energía aquí, pero sabemos que en la práctica los grupos dominicanos eran los que iban a apoderarse del suministro de energía en Haití. Y obviamente eso fue mucho con demasiado. Y a partir de ahí vino toda la maniobra de aislamiento primero y de derrocamiento después. El canal mismo, el conflicto que surgió con el canal fue parte de la maniobra y contó con gente de aquí. Porque ahí se le hizo una concesión que no tenía por qué hacérsele. De hecho, no obligaba al Estado. Y el mismo presidente Abinader en la misma tarde dijo que eso no se aceptaba. Un error táctico del canciller de la República Dominicana. El canciller no estaba porque estaba supuestamente enfermo. Sir Robert o Lord Robert Álvarez. Y los que estaban ahí, de parte de representación de la Cancillería, al parecer consignaron unas fórmulas que eran litigiosas. Inmediatamente estalló el conflicto y el aislamiento de Moïse de República Dominicana, que era su principal aliado. Sí. Entonces, ahí, cuando Moïse empieza a hacer piruetas, fíjate que él
esos incidentes se dan el día 2 de junio, un mes antes de él, mes y pico antes de él ser ejecutado. Él se reúne con el embajador ruso. Cuando él siente ya que pierde el apoyo de la política americana y que está en contradicción con República Dominicana y con su partido, él se reúne con el embajador ruso, concurrente, viene de Caracas, se reúne con él y le pide apoyo en materia de seguridad. En materia de seguridad a Rusia. Inmediatamente es invitado a ir a Turquía y el presidente de Haití, que está en precario, se va a la cumbre de Antalya, vuelve a reunirse con los rusos. Pero sobre todo, se reúne con un enviado de la oposición, Guy Lamotte, y ahí negocia entregarle el poder a la oposición, lo que agrava la relación con su partido. Acuerda también contratar plantas turcas, estas 2 plantas turcas que tú ves, ahí en Asua, que están aquí en la región, que estaban en Cuba, y las barcazas, están aquí, eran para Haití que iban, como resultado de las gestiones de Moïse. Cuando ya están aquí, se quedan en esta zona. Pero cuando él nombra a Ariel Henry, ya se le da curso a la operación, coincidía con el día de terminación de su mandato y se le ejecuta con 12 disparos. 12 disparos. Incluso disparos rituales en el ojo, sobre todo. Eso tiene una simbología. Entonces, ¿qué pasa? Entra la crisis, se agrava porque fíjate que Moïse, una de las cosas que Moïse había adelantado era aumentar el número de efectivos del ejército. Él había hecho promesa de que había que aumentar el número de efectivos del ejército y había dado órdenes de crear el ejército, de llevarlo a 5.000, 6.000 efectivos. Y han estado cumpliendo con eso. Pero eso fue una decisión de él, que muchos sectores lo veían como parte de una dictadura. Y de crear un cuerpo de seguridad parecido a los Tonton Macut, a los voluntarios de la seguridad nacional. Entonces, ahí fue que se le dio muerte. Se salió de lo que se consideraba un presidente con vocación dictatorial, que quería imponer una dictadura. Y viene el conflicto, ya en una nueva fase. Esa fase ha continuado y el secretario general de Naciones Unidas, cuando matan a Moïse, vuelve y plantea el tema de que se necesita una fuerza internacional robusta. El mismo secretario que retira la MINUSTAH, entonces pide una fuerza internacional robusta. Antonio Guterres, muy amigo de Miguelito Vargas, vicepresidente de la Internacional, fue presidente de la Internacional Socialista y Miguel fue vicepresidente. Y Antonio Guterres pide una fuerza internacional robusta. Edmond Moulin, fíjate, recordemos esto, Edmond Moulin vino en el 19, antes de las elecciones en Estados Unidos, a un evento aquí y dijo en un camaime, yo estaba ahí, y fue reseñado en la prensa, que el curso de los acontecimientos en Haití iban a determinar que las hordas haitianas, usó la palabra hordas, cruzaran hacia el territorio dominicano. Cruzaran hacia el territorio dominicano a apoderarse de los espacios porque necesitaban alimento, porque necesitaban
agua, porque necesitaban elementos claves para sobrevivir. Dicho por Edmond Mulet, secretario general adjunto de Naciones Unidas, en el 19, ahí en Ucamaima, y en una entrevista que le dio al Listín Diario. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Ya muerto Moïse en el 21, 7 de julio de 2021, la crisis entra a mayores y se plantea la fuerza internacional. La fuerza internacional robusta. Al final, cuando se discute en el Consejo de Seguridad, ¿qué es lo que pasa, José? Para que entendamos bien el tema. Bueno, cuando se va a la discusión, el gobierno dominicano se empeña en hacer las gestiones para que esa fuerza se conforme. Y es correcto. Pero creo que el gobierno dominicano se está confiando demasiado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el gobierno no está viendo el gran cuadro. El gobierno solamente está viendo que China y Rusia no objetaron. Y yo le digo, se lo dije ahora en estos días al presidente, la vez anterior China y Rusia no objetaron. Pero los argumentos que dieron los embajadores, especialmente el chino, y no sin razón, porque la crítica china a la política americana frente a Haití tiene mucha validez. Sí, ese problema histórico de Haití, esa inestabilidad, en buena medida se debe a las políticas norteamericanas. Y no criticaron a la ONU, pero igualmente. Almagro incluso cuestionó a la ONU y su rol en Haití. Que a mí me sorprendió que Almagro cuestionara ese papel. Entonces, ¿qué pasa? Uno tiene que... Pasa eso y Rusia misma también hace objeciones. Y nosotros celebramos que no vetaron. Realmente esos países no tenían por qué vetar porque no había una situación extrema y ellos tienen aquí en la región aliados para ejercer el voto efectivo. ¿Quién fue que ejerció el voto efectivo a la misión de Kenia? ¿Quién? Maduro y Petro. Y detrás Cuba. Maduro, en una reunión del ALBA TPC, en la que participó Haití y su representante en ese momento, Leslie Voltaire, dijo, nosotros nos oponemos a cualquier fuerza de intervención en la región, disfrazada de ayuda humanitaria y de pacificación. Y Petro fue más hábil. O mejor dicho, en el reparto de los roles, Petro, como presidente de la CELAC, aparece y dice, bueno, nosotros nos oponemos. Ese problema de los haitianos hay que resolverlo entre los haitianos y nosotros mantenernos lejos. Pero mientras tanto había soltado dos cosas muy importantes. Dijo, en Haití, están buena parte de las armas que se perdieron en el Catatum, en los arsenales de Tolemaida y de La Guajira. Alguien me dijo, con mucha información, me dijo, no, eso fue un error del presidente Petro. Yo digo, ahí no hay error. Él en una rueda de prensa internacional dijo que se había perdido una gran cantidad de pertrechos militares, incluidos misiles, cohetes, explosivos, 1 millón de proyectiles 5.56 y que buena parte de eso probablemente estaba en Haití.
¿Por qué lo dijo? Porque en el fondo quería mandarle la señal a los países que tenían interés de involucrarse en Haití. No se involucren, porque en Haití hay demasiadas armas. El informe ruso también fue muy concluyente. Dijo, hay una concentración de armas muy grande que vienen de Estados Unidos, y es verdad. ¿Quiénes la han estado mandando? El caucus afroamericano, el grupo este de la diáspora haitiana. Ellos hacen reuniones, fundraising, para recabar fondos, para mandar armas y municiones y armar a miles y miles de gente en Haití. ¿Qué pasa? Toma tiempo en formarse la coalición, al final fracasa, porque con todos esos factores en contra, la mayoría de los países dijeron, bueno, no va, esto no promete nada bueno, vamos a sacar nuestros recursos, no vamos a dar recursos para una misión que en la práctica tiene serias reservas de Rusia y de China, y sobre todo un veto abierto de los países de la región, que no son países que podrían jugar un papel de desestabilización de la región, como se está viendo ahora, porque ese escenario está planteado. ¿Qué pasa? La misión de Kenia viene ya a cumplir un mandato, pero nunca llegó a 2.500 efectivos, que era el compromiso de Kenia. Nunca le pagaron a tiempo. Nunca. El gobierno americano de Biden, que estaba gastando miles de millones en Ucrania, con mucha liberalidad, Es cierto. nunca le dio. ¿Por qué? Porque esa fuerza nunca se diseñó para que cumpliera un papel. ¿Por qué pusieron a Kenia? Porque ellos querían un país africano. El argumento era sacar a América Latina de la acción en Haití y acercar a los países africanos liderados por Kenia. Pero parece que muchos países africanos también vieron los problemas. Cuando yo estuve en el Senado norteamericano y en la Cámara de Representantes, cuando fuimos en comisión, yo le hice una observación a los senadores y a los representantes norteamericanos, Comité de Relaciones Exteriores de ambas cámaras. Yo le dije, mire, a nosotros nos preocupa mucho que vengan fuerzas fuera del continente, porque la misión anterior de MINUSTA, cuando trajo fuerzas de Nepal, planteó un problema muy serio de carácter sanitario. El cólera que vino, que provocó la muerte de miles y miles de haitianos y que tuvo al punto de afectar a la República Dominicana, vino de Nepal. Sí, sí. Y en este caso, los problemas que hay en África, que son muchos, en materia sanitaria, fitosanitaria o políticos, étnicos, religiosos, lo podríamos también traer a la isla. Y ya demasiado problema tenemos para agravarlo conectando el Caribe con África. Yo le hice la observación. Bueno, pero el punto es que pasa eso. Y al final, ¿qué es lo que se ve? Que nunca hubo voluntad real de que eso funcionara. Porque en el fondo lo que se está cocinando es la guerra civil a fuego lento, prolongándola y al mismo tiempo trasvasando la crisis hacia República Dominicana. ¿Qué pasa? Hay un momento que no debemos olvidar. Cuando viene en el año 24, el senador Marco Rubio, actual secretario de Estado de los Estados Unidos, presidente del Comité de Inteligencia de los Estados Unidos, del Senado de los Estados Unidos, en ese momento, hace una revelación que sorprendió. Salió en prensa internacional y salió en prensa local. Marco Rubio advertía
que sectores de la administración Biden, en alianza con Amnistía Internacional, estaban planeando trasladar a República Dominicana 3 millones de haitianos. Sí, yo recuerdo esa no se nos puede olvidar, eso fue en abril del 2024, el año pasado. ¿Por qué él decía eso? Porque efectivamente la gente que ha trabajado en la administración, en el gobierno americano, para imponer la solución dominicana al problema haitiano, entendía que ellos tenían que jugarse esa carta porque existía el riesgo de que pudiera ganar Trump y eso cambiar la realidad. Y lo planificaron. La denuncia de Marco Rubio, a mi juicio, sirvió para frustrar esa maniobra. Estoy hablando de abril del 94. Del 2024. Sí. Abril del 2024. ¿Qué pasa? Bueno, ha fracasado la misión. Eso está a la vista de todo el mundo. Sin embargo, el escenario de Haití se ha complicado. ¿Por qué? Por muchas razones. Una de ellas tiene que ver con el hecho de que, además de una concentración de armamento alarmante de todo tipo, han introducido en el escenario de Haití algo completamente disruptivo, que es algo que está cambiando la naturaleza de la guerra en el mundo. ¿Cuál es ese elemento? Los drones. Los drones. Yo lo he dicho públicamente, se lo he dicho a las autoridades civiles y militares. Tenemos que prestarle atención a esa realidad porque, primero, en la ejecución del presidente Moïse ya apareció el elemento de los drones. Ojo, eso lo refiere un periodista, apellido Hernández, de Colombia, que relata mucho lo que pasó. Pero ¿qué pasa? Sale la noticia de que las bandas, y más que las bandas, las milicias, porque de banda han evolucionado a milicias y a confederaciones. Vivian San, la de Vitelón, bueno, esos grupos, los 400 Mazagüó, la versión que hay de inteligencia es que esos grupos tienen drones y que están ensayando el uso de drones. Están usando drones. Obviamente, de alguna manera lo están haciendo con el uso de las frecuencias, porque todavía la tecnología de los drones con fibra óptica, no hay constancia de que haya llegado a la isla, pero sí hay constancia de que se está preparando el uso de esa tecnología, que es mucho más peligrosa, porque tú no la puedes ya no hay forma de tumbarlo ni de limitarlo. No hay forma de detectarla. Va a llegar con un cable, un hilito, a decenas de kilómetros y te va a producir un ataque. Y eso puede ser letal. Algo que cambie el escenario. ¿Qué pasa? Bueno, como se estaba diciendo que las bandas estaban entrenándose en el uso de drones, o sea, sorprendentemente aparece el señor de la guerra global, Eric Prince, el equivalente a Eugene Prigozhin, del grupo Wagner. Sí. Este hombre, bueno, se dijo originalmente, no, que viene, amigo de Trump, del secretario Gesset. Yo me fui informado, de muy buena fuente,
y después lo confirmé, que Eric Prince hace años que está trabajando con los chinos, con una compañía que se llama Grupo de Servicio Fronterizo. Entonces, trabaja en África, la compañía, él es socio de una compañía estatal en China y aparece contratado por el gobierno haitiano. Como se hizo la denuncia de que él no representaba la política norteamericana, que había hace años vendido sus intereses en Blackwater y había creado otras compañías, pero había un problema y el hombre lo resolvió rápido y se creó una compañía que se llama Vectus Global. Vectus Global, pero está ahí supuestamente entrenando ¿a quién? Entrenando a un grupo de haitianos americanos y de otras nacionalidades en el uso de drones para supuestamente combatir las pandillas. Supuestamente combatir las pandillas. Ya yo había dicho, y aquí en un programa tuyo, que yo mismo fui informado de que la diáspora haitiana estaba interesada en generar una expedición de voluntarios haitianos, norteamericanos de ascendencia haitiana, para venir después de la muerte de Moïse a intervenir en la crisis haitiana. Sí. Cuando a mí me preguntaron que si eso le podía interesar a la República Dominicana, yo dije claramente, miren, lo último que le puede interesar a la República Dominicana es que se desate una guerra civil en Haití, de envergadura, y 400, primero, una acción al margen de la legalidad internacional. Segundo, una expedición de 400, 300 para enfrentar esa realidad es insuficiente, pero es eficiente para detonar la guerra civil. Y nosotros como país no podemos aceptar eso. Eso es sumamente peligroso. Entonces, estoy hablando después de la muerte de Moïse. ¿Qué pasa? Bueno, volvemos al presente. Se va, gana Trump de nuevo. Y se va a la misión de Kenia. La MS Haití, dirigida por Kenia. ¿Qué viene después? Bueno, se pide, el gobierno dominicano manda una carta, los presidentes mandan, y se vuelve a repetir. Es como si no hubiéramos aprendido la lección. La lección fue que, bueno, sí, no vetaron, pero ellos no tenían que vetar. ¿Quiénes son los que están vetando? Las fuerzas regionales. Sin embargo, en esta ocasión, yo oí atentamente, tú lo puedes buscar ahí en esa sesión y escuchar la presentación de los diferentes actores, sobre todo la presentación del embajador chino. El embajador chino volvió a ser muy crítico con Estados Unidos por el hecho de que Estados Unidos es el que está permitiendo que a Haití lleguen una gran cantidad de armas. Que eso es una verdad parcial, porque la otra verdad la oí yo de Leslie Voltaire en un evento internacional donde Leslie Voltaire admitió que no solamente llegan armas de Estados Unidos, sino de Colombia, de Jamaica, República Dominicana, de Venezuela y República Dominicana también. Y no, nosotros somos el tránsito. Sí. Nosotros somos el tránsito, porque nosotros no fabricamos armas. Sí. Pero evidentemente hay un interés, y lo han dicho las autoridades haitianas, Leslie Voltaire también lo ha dicho, y otros funcionarios haitianos, de involucrar a la República Dominicana como el elemento que está atizando el conflicto en Haití. Entonces, Lavrov, el canciller ruso, da
una nota que llama la atención. Llama la atención. ¿Qué dijo en específico? Porque él dijo que primero esa misión que se está configurando no es una misión planificada. Dice que es improvisada. Dice que no está bien pensada, que más bien es aventurera. Pero lo más peligroso de lo que dice es que podrían surgir actores imaginativos y querer usar las tropas que están en Haití para intervenir en Venezuela, persiguiendo las bandas haitianas en Venezuela. Dicho por el canciller ruso. Qué raro. Eso llama mucho la atención porque o los servicios de inteligencia rusos están enterados de algo parecido, o sencillamente ellos quieren ensombrecer, enrarecer el ambiente para que otra vez los países que se comprometieron a enviar tropas digan, bueno, pero es que esto no está claro. Y no está claro porque realmente hay un conflicto en curso, no en Haití, en la región. Y por eso entonces el presidente Abinader se ve en la necesidad de hacer el llamado que hizo a China y a Rusia. El presidente lo había hecho en el 1 de septiembre. 1 de septiembre. Y lo había hecho individualmente y lo había hecho en forma conjunta con los expresidentes. Y yo no digo que eso no está bien. Pero también tenemos que ser cautos y no celebrar el hecho de que no hayan vetado. Porque ellos pueden no vetar, pero... No vetan, pero ponen límites. Pero cuando tú ves ese tipo de declaraciones, tú te preocupas. ¿Por qué? Porque la situación de Haití no es el único foco de conflicto que hay. Por ejemplo, ayer mismo, el presidente Trump acaba de anunciar, o por lo menos los medios empezaron a decir, New York Times, que el presidente Trump ya notificó al Congreso, a las comisiones del Congreso, que Estados Unidos está en guerra con grupos no estatales. Está involucrado en un conflicto armado con grupos no estatales y que va a usar fuerza letal. Dicho por el presidente. Dicho por los medios norteamericanos. Sí, que están reflejando la Pero noticia. todo el que está viendo el curso de los acontecimientos le da credibilidad a eso. Sí. Porque declararon al gobierno de Venezuela, que encabeza Maduro, como el cartel de los soles. Sí. La deriva de Colombia es hacia la confrontación con Estados Unidos, Petro particularmente. Ya Petro había ido a Haití, porque hay que seguir, hay que seguir. Hay cosas que Maduro no puede hacer que Petro la podía hacer y la hizo. Sí. Por ejemplo, dijo, rompemos los vínculos con la OTAN. El único país de América Latina que tiene vínculos con la OTAN es Colombia. Y se beneficia, especialmente en materia de inteligencia y de ciberseguridad, de los vínculos con la OTAN. Con la OTAN. Eso es una cosa que llama la atención. Rompieron los vínculos con Israel en materia de militar, que son vínculos históricos de décadas, y ya incluso rompiendo los vínculos económicos. Pero cuando va a Naciones Unidas y lanza los ataques que le lanza al presidente Trump en Naciones Unidas y luego en Nueva York, porque en Naciones Unidas lo puede hacer, pero en salir a Nueva York a hacer ese planteamiento es porque también está interesado en romper los vínculos históricos de seguridad entre Estados Unidos y Colombia. Sí. Pero ya él acaba de decir por qué. Acaba de dar una orden señalando nada más y nada menos
la instrucción de la alianza de Colombia, de las Fuerzas Armadas colombianas con las Fuerzas Armadas venezolanas. Hay que ver si las Fuerzas Armadas colombianas le van a responder. Sí. Porque, digo, Claro. es un tipo de acción. ¿Qué pasa? Ellos dicen que no, que esas acciones del gobierno americano no son legítimas. Mira, yo hace tiempo, cuando yo presenté la ley de interceptación aérea y marítima, que fue en el 2007, había un capítulo que permitía, autorizaba la aplicación de procedimientos previos a aviones y naves que incursionaran en los espacios nuestros, sospechosas de ser naves al servicio del narcotráfico. Y en caso de que no obtemperaran a las instrucciones, se procediera al derribo y al hundimiento. En ese momento, la oposición mayor a esa iniciativa vino de Estados Unidos. José, Estados Unidos se opuso radicalmente. En la Cámara de Diputados, a pesar de la oposición de los norteamericanos, se aprobó. Cuando llegó al Senado, llegó una nota oficial de protesta de la embajada norteamericana advirtiendo que si se aprobaba esa ley, República Dominicana iba a perder los beneficios en materia de seguridad. ¿Por qué Estados Unidos ha cambiado de posición? ¿Por qué ha cambiado de posición? Yo no entendía, en ese momento lo hablé, vuelvo y te digo, hablé con senadores y diputados republicanos y demócratas. Y le preguntaba, bueno, es que nosotros no entendemos cómo Estados Unidos a República Dominicana le niega un derecho que tiene. Y tú sabes lo que yo pude inferir hablando con muchos actores, que para esa época la política norteamericana era, por eso ha cambiado tanto, no cortar el narcotráfico, sino contenerlo, regularlo, pero sobre todo evitar que se produjera una alianza entre el fundamentalismo islámico y el narcotráfico. Y que por eso, después del 9/11, del 2001, la política americana relegó a un quinto lugar en términos de prioridades la lucha contra el narcotráfico. ¿Cuál fue la política de la CIA que se involucró como nunca en el tema? Nosotros tenemos que tener gente infiltrada en los carteles de la droga que nos adviertan de la posibilidad de que el terrorismo pudiera aliarse con estos carteles. En América Latina no ha habido casos de terrorismo, exceptuando los casos de Colombia. De Argentina. Sí. De Argentina. ¿Pero por qué? De terrorismo vinculado sí. a Irán y a los grupos, a Hezbollah y compañía. ¿Pero por qué no ha habido? Porque esta es la zona donde esos grupos están levantando grandes recursos para financiar sus guerras en el exterior. En el caso de Hezbollah, eso está acreditado. Sí. Hay investigaciones que demuestran claramente que hay un vínculo entre Hezbollah y el tráfico de drogas en América Latina y que el lavado de ese dinero terminaba en bancos del Líbano. Wow. Y nutriendo las finanzas de Hezbollah. Eso está descrito incluso en la operación
una operación que se montó para esa época. Entonces, ¿qué pasa? Mira, José, Estados Unidos cambió ya la política. Porque este grupo que llegó ya está convencido de que esa política de seguir permitiendo, en realidad es una guerra híbrida. Venezuela fue capturada por el crimen organizado transnacional. Esa es la verdad. Haití está capturada por el crimen organizado transnacional. Y Petro no puede alegar, como está alegando, no, que eso no se puede. Él fue el que dijo, para poner un ejemplo, él fue el que dijo que las 10 toneladas que fueron incautadas, oye, hay que ver lo que son 10 toneladas de cocaína en el puerto Multimodal Caucedo. Él fue el que dijo que venían del Catatumbo, que es decir, venían de Colombia. ¿Hacia dónde fueron? ¿Por dónde entraron? No vinieron todas juntas. Sí. Probablemente vinieron en embarques parciales, sí, y se consolidaron aquí para mandarla en un barco a Bélgica. Pero mandar 10 toneladas juntas es una operación de mucho riesgo y parece que de mucha urgencia. Y dicho ya por el presidente colombiano, que fue el que aclaró las dudas, porque dijo, no fue Honduras, salió a defender a Honduras. Sí, sí. No fue Guatemala, salió a defender a Guatemala. Fueron la gente del Catatumbo. Bueno, pero eso entró por Haití, entró aquí y salía por un puerto dominicano hacia Europa. Sí. Y hay que ver cuáles son las conexiones profundas de ese proceso. Así es. Entonces, Estados Unidos decidió, y yo creo que es una decisión, esa guerra no la van a ganar con las políticas que tenían los demócratas. Ellos llegaron a tener en los últimos años 100,000 muertos por año, solamente por fentanilo. Sí. 100,000 muertos por año. Es decir, que en los últimos años Estados Unidos ha sufrido bajas, porque es una especie de guerra. Mira, José. Y sobre todo la población como está. Es una especie de guerra química. Sí, sí, sí. Cuando yo discutí con senadores y diputados y gente de la misma embajada norteamericana que estaban opuestos a la ley de interceptación, yo les decía, para ustedes es un problema de seguridad, no es un problema de seguridad nacional. En todo caso es un problema policial y un problema sanitario. Pero para nosotros, cada vez que entra un embarque de 400 kilos, de 800 kilos, de 1,200 kilos, eso es como un ataque con armas químicas, una bomba química que tiran en el territorio nacional. Porque después que entra, eso es corrupción. Sí, eso arrastra. Óyeme, eso es corrupción. Eso es violencia. Sí. Eso es disolución social. Aquí tenemos 300, 400,000 adictos. Sí. Es un problema de salud pública muy fuerte. Muy serio. Parte de los problemas de salud mental que tenemos en República Dominicana tiene que ver con eso. Entonces, no me vengan a decir, no, que esto en un país grande de 300 y pico de millones de personas, ellos lo manejaban así. Pero para nosotros es un problema de seguridad nacional. Y para el mundo, Pellegrini. Ahora se dieron cuenta que todo está vinculado. Mira, vale la pena tener presente lo siguiente. En el año 2017, octubre del 17, estando en la presidencia Donald Trump, primera presidencia, se tomaron decisiones con relación a Naciones Unidas. Estados Unidos, Trump llegó cuestionando el papel de Naciones Unidas y uno de los casos que
expuso de fracaso de Naciones Unidas fue el caso de Haití. Recuerdo que él incluso apuntó mucho a la gestión de Bill Clinton al frente de un mandato internacional para levantar a esa nación. Como él tomó medidas de recortarle fondos a Naciones Unidas, Naciones Unidas retalió y hizo unos recortes en una serie de misiones. Y como quien dice, para crearle un problema a Estados Unidos, retiró la MINUSTA. Retiró la MINUSTA. En ese momento, a mí me visita un alto oficial de la MINUSTA. Un alto oficial de la MINUSTA. Una visita que a mí me extrañó porque yo no lo conocía. O creo que si lo conocía en algún evento de esos donde uno saluda a mucha gente y no propiamente íntima. Él me fue a visitar para decirme esto, porque siempre aparece gente que ayuda, que alerta, que ve los problemas, que ve las maldades. Fue a decirnos, a mí me dijo, miren, nos van a retirar en el peor de los momentos. Nos van a retirar en el peor de los momentos. Y ustedes tienen que prepararse para lo que viene. Él sabía lo que estaba diciendo. Yo conversé con él de la situación. ¿Qué le dijo que venía? Bueno, convinimos en que la única fuerza que le daba a Haití cierta estabilidad era la MINUSTA, porque tenía capacidad de fuego, era una fuerza militar con un mandato que no era el mejor, pero por lo menos garantizaba un orden público mínimo. Al ganar Trump y venir con un cuestionamiento a la política de la ONU y señalar concretamente esa experiencia de fracaso de la ONU en Haití, al frente de la cual estuvo Bill Clinton, bueno, a él se le dio el mandato en el 2010 en una conferencia que se hizo aquí en Santo Domingo. Se le dio a dos presidentes norteamericanos, Bill Clinton y George Bush. George Bush fue con Clinton una vez a Puerto Príncipe. Si fue dos veces, la segunda vez yo no me di cuenta. Pero en la primera parece que él se convenció de que eso estaba muy mal y él se desmarcó. Sin embargo, Bill Clinton siguió. Y muchos de los problemas que hay en Haití ahora tienen que ver mucho con esa gestión de Clinton y de las Naciones Unidas. Cuando ese coronel me visita y me dice eso, él en realidad me estaba alertando a que, bueno, el único factor que mantenía un orden público mínimo era la MINUSTA. ¿Por qué? Bill Clinton, en el año 1994-95, había impulsado junto con Aristide la eliminación del ejército histórico de Haití. Lo eliminaron. Es verdad que había problemas de narcotráfico, había problemas de corrupción, es verdad que ese ejército estaba asociado a grandes casos de represión y todo eso, pero la eliminación del ejército planteó un problema muy serio. Y lo sustituyeron por una policía que no llegó nunca a tener la fortaleza necesaria para garantizar el orden público. No ya la seguridad nacional, el orden público mínimo. La Policía Nacional de Haití
creo que en el mejor de los casos llegó a tener 12.000 efectivos, según el Centro Petión Bolívar, en un país con problemas de comunicación, con problemas de polarización y sobre todo de avance del crimen organizado transnacional. Y aquí quiero hacer un incidental. A mí me visitó, bueno, a mí me visitó no, yo tuve la oportunidad de ser parte de una comisión de diputados que fue a Bruselas en el año 1996. Esa misión la encabezaba Monchi Fadul como presidente de la Cámara de Diputados. Y allá los europeos aprovecharon la visita simultánea del presidente Preval para auspiciar un encuentro. Nos invitaron a un almuerzo con el presidente Preval, los diputados dominicanos y el presidente Preval. Yo aproveché para preguntarle a Preval qué él esperaba de esa nueva policía, porque a nosotros nos preocupaba que se eliminara el ejército, pero que se creara una policía que no tuviera la fortaleza, que no tuviera la eficacia, que no tuviera los medios necesarios para cumplir el rol de garantizar mínimamente el orden público. Y él me dijo algo que nunca se me va a olvidar, porque de los políticos haitianos quizá fue uno de los más serenos y muy franco. Me dijo nos dijo al grupo que estaba ahí: bueno, ninguna institución es diferente a su pueblo. Y lo que va a pasar con la policía es lo mismo que pasó con el ejército, que más temprano que tarde va a acusar los mismos vicios, los mismos problemas, las mismas debilidades del ejército. En otras palabras, con mucha franqueza nos dijo: eso no va a funcionar. Eso fue en el 96. Es bueno recordar también que más o menos para esa época, unos años después, los mismos norteamericanos estuvieron impulsando la idea de que aquí se transformara el ejército o se eliminara el ejército, las Fuerzas Armadas, que se convirtieran en organizaciones de seguridad, de instituciones. Y eso en parte se ha hecho, pero el ejército, la marina, la Fuerza Aérea como institución permanecen. Se le ha cambiado el nombre, ya no se llama Marina de Guerra, sino Armada. La Fuerza Aérea, Aviación de República Dominicana, y el Ejército de República Dominicana. Bueno, el punto central es que cuando ese coronel, y estoy hablando 2017, me dice eso, yo obviamente analizo con él los posibles cursos de los acontecimientos. Él me dijo: mire, a la salida de nosotros va a venir una lucha interna de los grupos, de los partidos, de los sectores de poder, en Haití, porque no hay un centro de autoridad. Y probablemente ustedes vayan a presenciar ahí un escenario de conflicto, de guerra. Nos lo estaba diciendo un oficial, miembro de la minuta, que se retiraba. Mira, este es un libro que yo recomiendo leer. Haga la recomendación para ir sellando la entrega. De Loretta Napoleoni, Economía Canalla, la nueva realidad del capitalismo. De Editorial Paidós. Esto es del 2008. No creo que esté en plaza. Eso tuvo su momento. Pero eso hay que leerlo ahora para entender lo que está pasando. Estados Unidos sabe que está en guerra y por eso tú ves que el Departamento de Defensa ya no es de defensa, es de guerra. De guerra. Como debió. Acaban de declarar Antifa
como enemigo interior, como grupo terrorista. Ordenaron que la Guardia Nacional protegiera a Washington. ¿Por qué? Porque los informes de inteligencia le están diciendo que ahí Que se hay está peligro. preparando o una insurrección o actos terroristas de envergadura. Hay peligro. Y empiezan a tomar medidas en puntos estratégicos, como por ejemplo Portland, que es la puerta de acceso de los ilícitos que vienen de Asia. Ahora, en la guerra híbrida, el desarrollo de un conflicto interno, el uso de las migraciones como arma demográfica, la corrupción, todo eso tiene su impacto. Tiene su impacto. Entonces nosotros, mi recomendación para ir cerrando, mira, José, al presidente Abinader yo le vengo diciendo, y se lo vengo diciendo a su gobierno y a todos los que participamos en el Pacto Nacional, miren, nadie nos va a defender. Nadie nos va a defender. Somos nosotros que tenemos que defendernos. Si nosotros nos defendemos como nación, podemos conseguir aliados. Sí es. Pero si nosotros no nos defendemos como nación, no va a pasar el rodillo la historia. Óyeme, nos van a aplastar. Sí es. Porque estamos en el vórtice de una guerra mundial híbrida, un proceso de desglobalización, una disrupción continental, una situación regional que se va a escalar muy pronto y que está encadenada con los conflictos extracontinentales. Sí. Porque parte del problema que hay en el Caribe, esa flota no es solamente por el narcotráfico, es que el principal aliado de Irán, aliado de Irán en la región es Venezuela. Así es. Entonces, hay que cuidarse. Tienen una fábrica de drones y tienen 10.000 kilómetros. Óyeme, 10.000 kilómetros del territorio venezolano que se lo dio Maduro a esa gente. Sí. El que no se lo dan a Haití. Pedro está ahora empeñado en la guerra de Gaza. Óyeme, qué bueno hubiera sido que el presidente Petro en Naciones Unidas hubiera ido, hubiera dicho, señores, vamos a resolver este problema de Haití. No, pero apuesta. No, el problema de Gaza. El problema de Gaza. Sí. No, porque Haití lo tienen ellos, óyeme, Haití lo tienen ellos en su estrategia. Maduro, Petro y toda la fuerza, Cuba. Un elemento de conflicto regional. Para desestabilizar la región. Sí. Porque si la isla se desestabiliza la región, entonces el escenario ideal va a ser que la presión, Estados Unidos va a tener entonces un escenario de alto riesgo. Sí es. De alto riesgo. Y a nosotros nos va la existencia. Sí. Entonces eso no lo para más que un pueblo unido, consciente, movilizado. Por eso le hemos pedido al presidente, mira, voy a decir esto último, que tiene que ver con este último incidente de Dajabón. Sí. Con Riverón, que está haciendo una gran labor. Apareció un grupo de afroamericanos, no tenemos todavía constancia de quiénes son efectivamente, en plan de provocación. Ellos se llaman judíos negros. Pero fueron a Dajabón, precisamente a Dajabón, a montar un escenario de provocación. Porque eso es parte de toda una estrategia de presión y de intimidación sobre las autoridades dominicanas. Y el antecedente que tenemos, y hemos sido informados, y las autoridades lo saben, fue el incidente que se produjo hace un par de años en la frontera entre el sargento Teus, que fue con dos haitianos o americanos de ascendencia haitiana o afroamericano. Fue allá a
a la aduana, al control migratorio de Dajabón, a provocar un incidente, porque él quería pasar hacia Haití. Y había una orden de que ningún extranjero pudiera pasar hacia Haití si no tuviera una autorización expresa de Cancillería. ¿Qué pasó? Hubo un incidente y el teniente Recio del Ejército Nacional, que estaba de servicio, inicialmente con mucha cortesía, trató de convencerlos de que tenían que alejarse, que no podían cruzar, y cuando ellos, valiéndose, un sargento mayor retirado del ejército norteamericano de ascendencia haitiana, fue a imponérsele, a macanearlo. Entonces el teniente Recio, con mucha gallardía, le respondió aplicándole las técnicas de rigor para someterlo. ¿Qué hizo él? Demandó al jefe del ejército, actual ministro, demandó al Estado Dominicano y ha tratado de crear un caso internacional. Y usted lo está respaldando legalmente. Esto otro que tú estás viendo hoy en Dajabón es buscando eso es mismo. Parte de lo mismo. Claro. Por eso yo al presidente le he dicho, presidente, declare el estado de excepción en la frontera. Totalmente. Excepción para la defensa. Este tipo de incidentes se van a multiplicar y otros más, porque son provocaciones. Sí, sí, sí. Entonces, declare el estado de excepción para la frontera. Declare el estado de emergencia en las zonas donde hay alta concentración de comunidades haitianas, que el gobierno lo tiene mapeado. Sí. ¿Por qué? Porque las probabilidades de que en un conflicto allá se produzca un trasvase para insurreccional en República Dominicana son muy altas. Sí. Entonces preparémonos y alertemos al pueblo dominicano que el pueblo dominicano, si es convocado, le va a responder, pero si el liderazgo le falla, se le va a virar. Y ahí es donde no queremos llegar. Ese es el problema, el presidente. El presidente tiene que estar consciente. Y tiene que dejar de hacerle concesiones a gente que lo que está pensando es en complacer a los poderes internacionales. Ese pacto del CES, sí, que no fue un pacto, sino fue una carta de opciones para la solución dominicana al problema haitiano. Claro. Fíjate que ya el presidente en Naciones Unidas no habló. No hay solución dominicana al problema haitiano. Sí. Ya él dijo, no nos dejen solo con el problema. Claro. Son dos énfasis diferentes. A quien hay que convocar, unificar, movilizar, concientizar es al pueblo dominicano. Al pueblo dominicano. Así que de verdad interesante el llamado de Pelegrín Castillo. Porque solo con la gracia de Dios, el pueblo unido salvará la patria. Así es. Interesante. Gracias, Pelegrín Castillo, de corazón por su análisis situacional de lo que está pasando en el país y al público que comparta este contenido para que llegue a mucho más personas. Bye, bye.